Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, vieron que hemos cambiado hoy a las 17 porque a las 19 tienen fisiología, así que espero que este horario sea conveniente para todos. Sí, profe, Bien, muchas gracias. no, por favor, vamos a esperar unos minutitos que sigan ingresando chicos y comenzamos con la clase. Bueno, chicos, vieron que, buenas tardes, los que están ingresando recién. Vieron que está en la página el cuestionario de complementos que se fue, lo subieron. Así que espero que lo hayan leído, hayan visto qué es lo que nos estaban preguntando, pero la mayoría de las preguntas la hemos analizado en el teórico, ¿sí? Solo la última pregunta, yo voy a hacer hincapié en algunas preguntas y vamos a analizar un poquito antes de comenzar el tema de hoy. Pero la última pregunta que hace referencia a muchas o patologías inmunes, las vamos a ir viendo en el transcurso de la tercera era. No hace falta que las respondamos hoy a esas, ¿sí? Así que yo las dejaría para integrar como una especie de repaso
ya llegando a la tercera era o bien viéndolas a medida que vayamos avanzando en los seminarios. Si ustedes leyeron las preguntas de la guía de complemento, pues casi todas las hemos visto, pero a veces nos están cuestionando de una manera que no entendemos bien lo que está preguntando. Así que vamos a hacer antes de comenzar la clase de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso y ver cómo se contestan más o menos las preguntas del cuestionario, para que después lo analice cada uno de ustedes por separado. También la clase pasada me preguntaron en qué libro, en el Findboy hay un capítulo dedicado para complementos. Eh, Hay algunas cosas que no las analizamos en la clase teórica porque después la vemos puntualmente en algunos teóricos. Bien, sí, ya tenemos la hora, vamos a esperar 2 o 3 minutitos más y comenzamos. Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe Marce. Hola, Hola, profe. profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Eri, buenas tardes. Justo estaba comentando Buenas tardes, profe. les estaba comentando del cuestionario de complemento que la mayoría de las preguntas ya las habíamos desarrollado en la clase teórica. Solo la última pregunta que se refiere a patologías asociadas por defectos en los componentes de complemento, esa les dije que la vamos a ir analizando a medida que vayamos viendo temas puntuales y si no después yo lo usaría como por ahí una especie de repaso. Pero que esa última pregunta la podríamos dejar para más adelante. No sé qué te parece, Eric. Ah, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, no sé, Erika, si querés comenzar con el tema y después vemos algo de la guía, si tienen alguna dificultad. Bueno. Como quieras. ¿Empezás primero con el tema? Sí. Dale. Ahí voy a buscar. Bien, chicos. Ahí voy a comenzar a compartir. La clase de hoy vamos a ver... Se ve bien, No sé, ¿se ve bien? Ah, bueno, justo estaba por agrandarlo. Bueno, la clase de hoy vamos a ver el complejo mayor de histocompatibilidad. Si recuerdan, yo algo de esto ya les nombré cuando les hablé justamente de una interacción entre las células y los linfocitos, para que los linfocitos puedan reconocer moléculas. Perdón, Eri. ¿Sí? Hay mucha descarga en el audio. Ah, ¿sí? ¿Qué será? ¿Ahí estará mejor, Marce? Ahí yo escucho mejor, pero recién escuchaba mucha descarga. Ah, bien. Sí, puede ser lo que se mueve el micrófono. Ahora lo estoy sosteniendo. Bueno, les decía que el complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a hacernos referencia a moléculas, que esas moléculas se van a estar expresando en la membrana de las células y nos van a permitir, ese tipo de moléculas, la interacción
con los linfocitos. Siempre que nosotros necesitamos que participen los linfocitos en las respuestas inmunes, necesitamos que esos linfocitos previamente sean activados, y para que sean activados tienen que reconocer los antígenos. La manera que tienen los linfocitos de reconocer los antígenos es a través de estas moléculas que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Si bien nosotros decimos MH, ustedes también lo pueden ver como MHC porque la sigla está en inglés, y también lo pueden ver con la sigla HLA, que quiere decir antígenos leucocitarios humanos, porque así, digamos, es como se denominaba esto antes. Luego de que hablemos de la estructura, de características del complejo mayor de histocompatibilidad, voy a hacer referencia a las distintas formas de presentación del antígeno por parte de las células hacia los linfocitos. Si se acuerdan, yo hablé mucho de una célula que tenía una importante participación en esto de activar los linfocitos. ¿Se acuerdan de qué célula era? La célula dendrítica. Bien, muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son proteínas que se encuentran codificadas en genes. Allí voy a hacer bastante hincapié porque más o menos para que vayan pensando también el complejo mayor de histocompatibilidad, su nombre tiene que ver con la compatibilidad que se presenta a la hora de realizar trasplantes de órganos o de tejidos, porque justamente son tan diversas, son tan variadas estas moléculas, que impide de repente poder encontrar personas que tengan una determinada compatibilidad, al margen de que la mayoría de las veces son familiares, pero aún así suele haber este problema. Si bien es un tema que lo vamos a ver más adelante, trasplante, pero yo más o menos quiero que ustedes vayan haciéndose la idea de que estas moléculas son muy, muy variadas. Bien, entonces, como les dije, cuando hablamos de referencia de qué es el CMH o qué es el complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a hacer referencia a estas proteínas, que por supuesto que tienen hidratos de carbono, por eso se dicen glicoproteínas, y que van a estar presentando un péptido. Un péptido, una fracción muy pequeña de un antígeno. Como les dije, también podíamos ver a este CMH con la sigla HLA, porque antes se denominaban así, antígenos leucocitarios humanos. Bien, a la hora de presentarlo, yo les voy a mencionar de que existen diferentes maneras de presentarlo, porque hay por lo menos dos de estas moléculas y que a su vez tiene una característica. Hay moléculas que las vamos a denominar como complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que ese complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se encuentra en todas las células nucleadas, o sea, en todas las células que poseen núcleo. Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se va a encontrar en las células presentadoras de antígeno. ¿Quiénes eran las células presentadoras de antígeno? Los macrófagos. Macrófagos. Células dendríticas. Células dendríticas, profe. Células Linfocito de B. B también. Profe, Bien, en realidad muy creo que bien. todas las células producen, o sea, presentan antígeno, ya que todas tienen el sistema de histocompatibilidad mayor, el número 1. Pero hay unas que se Bien. llaman sistemas presentadores de antígenos profesionales, que tienen el sistema de histocompatibilidad 2, creo. Perfecto, Nicolás. Está muy bien lo que estás diciendo. Si bien las células presentadoras de antígeno pueden ser todas las células nucleadas, porque lo pueden hacer por el complejo mayor de histocompatibilidad 1, siempre que hacemos referencia a las células presentadoras de antígeno profesionales, hacemos referencia a la célula dendrítica, al macrófago y al linfocito B. Está muy bien. Bueno, fíjense que acá también nos dice, en esta diapositiva, que esos antígenos pueden ser propios y también extraños. Esto es algo muy interesante que lo vamos a ver más adelante también,
Porque también el complejo mayor de histocompatibilidad presenta antígenos propios, de manera de generar lo que se denomina tolerancia en nuestro organismo. La tolerancia tiene que ver con mostrar a los linfocitos antígenos propios, justamente para que no sean linfocitos autorreactivos, es decir, que esos linfocitos vayan a querer generar algún daño en algún órgano propio. Por supuesto que eso no siempre va a salir bien, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en ese momento. Bien. Y constituyen un sello característico de cada individuo porque, como les dije, el complejo mayor de histocompatibilidad también es el que va a permitir a la hora de realizar un trasplante de órganos, que ese trasplante no sea rechazado o que se pueda manejar algún tipo de conducta, ya sea con algún fármaco, para evitar un trasplante. Y es un sello característico de cada individuo, por más que tengamos hermanos, no tenemos esto exactamente igual, salvo que sean gemelos. Los gemelos son los únicos que tienen el CMH exactamente igual y por lo tanto no tienen problemas a la hora de trasplantarse órganos. ¿Vamos bien, Marce? Sí, Eri, no hay ninguna pregunta. Bien. Yo veo el chat que está... Sí, no, el chat están poniendo nombre, apellido y comisión. Pero bueno. Bien, bien. Bueno, no hace falta, chicos, que pongan nombre, apellido y comisión, porque no es por ahí que se toma la asistencia. Bueno, un poco lo que ya nos adelantamos, que lo dije en el cuadro anterior, es que justamente estas moléculas, este complejo mayor de histocompatibilidad, estas proteínas que están en las superficies de las membranas, tenemos de dos tipos, la de tipo 1 que se va a encontrar en las células nucleadas, y la de tipo 2 que se va a encontrar, bueno, solo en células presentadoras de antígenos, por supuesto que acá hace referencia a las células presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Bien, a medida que vamos desarrollando esta materia, vamos a ver, sobre todo, procesos inflamatorios que se generan por patógenos, pueden ser bacterias, pueden ser virus, y a medida que se van generando esos procesos inflamatorios, vamos a ver que también acompañan a todo esto diversas citoquinas, ¿sí? Moléculas proinflamatorias. Estas moléculas proinflamatorias que generan todo un ambiente suelen ser estimulantes de la expresión de estas moléculas. Y por ejemplo, para aumentar la expresión de las moléculas de tipo 1, tenemos como estimulante el interferón alfa, el beta, el gamma y el factor de necrosis tumoral. Son estimulantes de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Mientras que el interferón gamma, también el factor de necrosis tumoral, pero acompañando a esa situación la interleuquina 4, vamos a ver que aumenta la expresión de lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Bueno, ya dijimos en qué células están. Bien, y fíjense que acá nos dice que esto que vamos a hablar de procesar un antígeno, tienen que imaginarse que ocurre dentro de las células, ya puede ser de tipo 1 o de tipo 2, y ese antígeno se va a fraccionar en partes pequeñas hasta llegar a formarse un péptido bastante pequeño, que es lineal, y que ese péptido es el que se suele alojar en este complejo mayor de histocompatibilidad de estas células, ¿no? Justamente para que se lleve a cabo la presentación del antígeno a los linfocitos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o se genera un poco de duda? ¿Podría repetir, profe? Sí. Les decía que el antígeno dentro de las células, ya les voy a explicar en qué situación se va a presentar por CMH de tipo 1 o en qué situación por CMH de tipo 2. Pero en fin, el antígeno dentro de las células se va a procesar, vamos a ver que se fracciona en partes muy pequeñas,
y se termina ubicando ese antígeno muy pequeño en esta molécula, perdón, que es el CMH. Eso va a expresarse en la membrana de esta célula, para que luego el linfocito pueda reconocer. De todas formas, se los voy a mostrar en la presentación antigénica, pero tiene un poco que ver con lo que decía ahí abajo de la diapositiva. Bien. Sí, perdón, no sé si alguien me quiere preguntar algo. No, Eri, yo quería acotar que en realidad el antígeno ingresa, como dijiste vos, para ser procesado, pero lo que se presenta unido a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, esa porción pequeña, ese péptido pequeño que vos decís que se presenta, lo hemos visto como determinante. Chicos, hay un micrófono encendido. Lo hemos visto como determinante antigénico a ese péptido pequeño que se presenta por parte de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Bien. Perfecto, gracias, Marcia. Sí, me dice que se escucha como a lo lejos. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, pero yo pensé que era un micrófono que estaba... Sí, los chicos me dicen eso. No, simplemente le repito a la alumna que no escucho bien, que ese péptido pequeño que habla la profe Erika, que se presenta unido a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, nosotros lo hemos visto como en clases anteriores como el determinante antigénico, porque dijimos, no todo el antígeno es lo que va a provocar la respuesta del sistema inmune, sino que pequeñas porciones de ese antígeno, denominadas de determinante antigénico, son los que van a provocar la respuesta inmune. ¿Ahora me escucharon, chicos? Sí, sí, perfecto. Ahí sí. Bien. Bueno, una de las características, chicos, que tienen este complejo mayor de histocompatibilidad es el poligenismo. Un poco el nombre ya lo dice, ¿no? Es decir, que son muchos genes que van a estar codificando para estas proteínas. A su vez también, que es poligénico, también es polimórfico. Es decir, que es muy variado, muy diverso, muy diferente dentro de la población. ¿Sí? Fíjense que acá nos muestra que tenemos dos tipos de proteínas codificadas, las HLA1, HLA2, esto como les dije es exactamente lo mismo, es una sigla, antígeno leucocitario humano, y esto que vemos acá, si se acuerdan un poco de genética, lo que era los IA, los IB y los IC. No sé si esto se acuerdan, estas denominaciones. Y acá abajo vemos, a la hora del HLA de tipo 2, lo que sería DP de Q y DR, que como acá nos aclara de nuevo, únicamente expresado en células presentadoras de antígenos. LOCI, por las dudas, nosotros quizás siempre lo manejamos con otra manera, que es cuando decimos locus. El locus, si se acuerdan, es un lugar, una posición en un cromosoma para un determinado gen. ¿Se acuerdan de eso? Por lo menos yo sé que en biología conmigo algo de eso ven. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, les decía que es poligénico, polimórfico y también que es codominante. ¿Qué quiere decir codominante? Que se van a expresar los genes, ya les voy a mostrar con unos dibujos, que son heredados de la madre y del padre. Para citarles un ejemplo de qué situación había esto de codominancia, era cuando, por ejemplo, hablábamos de grupos sanguíneos y una persona tiene el grupo AB, quiere decir que hereda de algún progenitor el alelo A y del otro progenitor el alelo B, y no puede expresar uno o el otro, sino que expresa los dos. Eso es codominancia. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ah, bueno. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, más o menos. Bien.
Bueno, acá podemos ver lo que sería parte de la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Vamos a ver que lo que se encuentra acá es una cadena, esta cadena en color celeste, bueno, turquesa, no sé bien qué color es una cadena que se denomina cadena alfa. En esta cadena alfa vemos que se presentan los 3 dominios. En esta zona que nos enmarca acá, sería el dominio o la región hipervariable. ¿Por qué creen que esta será la región hipervariable? O sea, como que presenta mucha variación. ¿Qué se imaginan que puede pasar acá? Según el antígeno. Bien, perfecto. Acá en esta zona es en donde vamos a ver la unión, para decirlo como ya lo vienen viendo ustedes, del determinante antigénico. Bueno, esta es la zona como más variable, por eso acá dice el polimorfismo. Esta molécula de CMH1, para terminar siendo una molécula estable y que pueda manifestarse en las membranas de las células nucleadas, necesita de la participación de esta otra molécula que está acá, que se denomina beta-2 microglobulina, solamente para generar estabilidad a la molécula. Bueno, y acá lo que vemos son puentes disulfuro, ¿no? Eso que ven acá. Bueno, 3 dominios, alfa 1, alfa 2, alfa 3, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, por lo tanto todo esto está presente ¿en qué tipo de células? Nucleadas. Nucleadas. Nucleadas, profe. Muy bien, en todas las células nucleadas. Y lo que vemos acá vendría a ser el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. En este caso es un heterodímero, tiene una cadena alfa y tiene una cadena beta. Vemos acá los dominios alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2, también puentes de sulfuro, y acá se encontraría la región también más variable para poder unir también el determinante antigénico en esta zona que vemos acá. Bien. Bueno. Les adelanto que cuando hablemos de CMH de tipo 1, de CMH de tipo 2, siempre vamos a tener que pensar que el CMH de tipo 1 va a estar interactuando con un tipo de linfocito. ¿Cuál linfocito será? Linfo T. Bien, dentro de los T, CD8. CD8. muy bien. Dentro de los T tenemos el CD8. Por eso acá nos menciona el sitio de unión al CD8. Por lo tanto, siempre la interacción va a ser del CMH de tipo 1 con el linfocito T CD8. Mientras que acá tenemos el sitio de unión para lo que sería el linfocito TCD4. Por lo tanto, CMH2 siempre en unión y participación con el CD4, o helper o colaborador, como ustedes se sientan cómodos. Bien. Bueno, no sé, Marce, si me faltó agregar algo acá. No, está todo. Solo que te falta que el CD8 era la población citolítica, los linfocitos. Exactamente. Ah, sí, porque aclaré que el otro es el colaborador. Claro, Sí, porque claro. la CD8 era la citolítica y los CD4 pertenecen a los T-helper o colaboradores. Bien. Simplemente aclarar eso. Excelente. Bueno, no se mareen con esta diapo, ya los voy a ubicar. Vemos acá en color verde lo que sería justamente el complejo mayor de histocompatibilidad. Vemos acá en color celeste lo que sería el receptor del linfocito T. Y esta diapositiva, chicos, lo que quieren mostrarles justamente es a modo de esquema, pero para que ustedes vean qué bien que es la interacción entre este, que vendría a ser el determinante antigénico, ese antígeno procesado, cómo se une de forma perfecta a este complejo mayor de histocompatibilidad, y a su vez cómo este péptido puede interactuar con
lo que sería el receptor del linfocito T. Acá vamos a ver que estos pueden ser antígenos propios, pueden ser antígenos extraños, pero es muy buena la interacción a la hora de llevar a cabo esta presentación. Recuerden que acá esto que es en color verde es la célula que está presentando al linfocito T, y justamente pensar que acá, esta zona que yo les mencioné que es hipervariable, es justamente porque acá estos péptidos pueden ser muy diferentes, en realidad son muy diferentes. Por eso necesito que esto siempre sea diferente. Bueno, solamente mostrarles, chicos, esa interacción. A nivel del complejo mayor de histocompatibilidad se dice que se forma como un tipo bolsillo que permite alojar de forma perfecta lo que sería este péptido determinante antigénico. Bueno, acá de nuevo, lo que recién mencionamos. Fíjense que acá nos dice que es una célula nucleada que está presentando por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Los péptidos en este caso son sumamente pequeños, porque ahí nos aclara que pueden ser entre 8 y 11 aminoácidos, o sea que sumamente pequeños. Y acá ya tenemos lo que sería el receptor del linfocito T, y esto van a ver que es el correceptor del linfocito T. Entonces, cuando hablamos de que el CMH1 le presenta al linfocito TCD8, no es algo casual, sino que es algo que se lleva a cabo gracias a la unión de este correceptor, que tiene justamente un contacto directo con lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Lo mismo, pero en diferentes células, ocurre para el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, en donde ya dijimos que se encontraba en macrófagos, linfocitos B y célula dendrítica. Va a estar presentando también péptidos en comparación con el CMH de tipo 1, es un péptido un poco más grande porque es de 20 a 30 aminoácidos, pero también, fíjense en el receptor del linfocito T, y acá tenemos el correceptor que es el CD4, que tiene justamente una interacción con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Se entiende esto, chicos? No tengo problema si tengo que volver a explicar. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Ahora les voy a comentar cómo se lleva a cabo justamente esta presentación antigénica. O sea, ¿qué es la presentación antigénica? Que yo les explique dónde se encuentra el antígeno, qué le pasa al antígeno y cómo llega hasta el CMH. ¿Sí? Por supuesto que ya sabrán que hay dos presentaciones, vamos a ver la de CMH de tipo 1 y la de CMH de tipo 2, pero al final voy a hacer una aclaración con respecto a esas presentaciones. Porque como siempre hay excepciones para todo, ¿no? Bien. Tenemos que pensar que gracias al CMH, gracias a que las células pueden presentar estos determinantes antigénicos, se genera toda esta respuesta de activación inicialmente de los linfocitos para luego generar muchos tipos de respuestas. Siempre va a depender del patógeno. Por ejemplo, acá vemos que cuando se active un linfocito TCD4 con unas determinadas liberación de citoquinas, vamos a tener también activación de los linfocitos B, que se convierten en plasmocitos y esos secretan anticuerpos. También el CD4 va a tener una importante y muy directa participación con el macrófago. Es un tipo de linfocito, pero lo que hace el CD4, como siempre decimos, que colabora, ¿no? Y no es un dato menor que colabora, porque en realidad colabora de forma muy activa con todas las, digamos, frente a los patógenos. Entonces, con respecto al macrófago, puntualmente lo que hace el CD4 es activar a ese macrófago para que pueda destruir, por ejemplo, lo que fagocitó. También el CD4 va a permitir reclutar y atraer neutrófilos, en el caso de que sean patógenos extracelulares. Y también
va a colaborar con activar, o puede ser activado de forma directa a través de una célula dendrítica, el linfocito T CD8. En el caso del CD8, ya sabemos que puntualmente va a utilizar el CMH de tipo 1 para destruir células que estén infectadas, por ejemplo. ¿Sí? Cualquier célula nucleada que esté infectada por un virus que presente por CMH1 ese determinante antigénico, el CD8 puede reconocerlo y puede destruir esa célula. Siempre y cuando pensemos, chicos, y hagamos referencia a patógenos intracelulares, ¿sí? Porque el CD8 participa frente a patógenos intracelulares, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense que nos dice características de los antígenos que son reconocidos por esos linfocitos T. Un dato muy importante es que los linfocitos T van a reconocer péptidos y no otras moléculas. ¿Por qué? Porque justamente los péptidos son los que son presentados por este CMH. Cuando dice no otras moléculas, hace referencia a que los linfocitos, por ejemplo, no pueden reconocer hidrato de carbono, no pueden reconocer lípidos, porque son moléculas que no pueden ser presentadas por el CMH. Y acá la flechita nos aclara que solo los péptidos son los que se unen al CMH. Por eso siempre que hablemos de estas moléculas, vamos a ver que necesitamos que sea una fracción de una proteína. Inicialmente, esto no quiere decir que estoy limitando los linfocitos a que reconocen pocas cosas, sino que todos los patógenos en alguna estructura van a tener proteínas. Otra cosa es que los linfocitos reconocen determinantes antigénicos que son lineales y no conformacionales. Eso quiere decir que no reconocen estructuras de gran tamaño ni estructuras en 3 dimensiones. Y esa aclaración, si bien ahora parece como que no tiene sentido, pero en realidad la aclaración viene más a una comparación, porque quien sí puede reconocer ese tipo de antígenos son los linfocitos B, que ya los vamos a ver más adelante, no en esta clase. Los péptidos se van a encontrar unidos al CMH, extendidos y lineales, ya les voy a mostrar, que quedan como acostados en un bolsillo, esos péptidos. A eso hace referencia con lineales y no estructuras. Bien, reconocen antígenos asociados a células inosolubles. Eso quiere decir que los linfocitos no tienen capacidad de reconocer un antígeno que esté, por ejemplo, en circulación. Siempre lo van a reconocer unido a una célula, porque si pensamos en el CMH, siempre tenemos que pensar que ese CMH está en una célula, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ah, profe. bien. Bueno. Cualquier cosa me preguntan. Y de ahí, bueno, que los CD4 van a reconocer preferentemente células a partir de antígenos extracelulares y citosólicos respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es un poco lo que vamos a ver ahora. Que las células que tienen capacidad de fagocitar, por ejemplo, el macrófago, por ejemplo, la célula dendrítica, el linfocito B no fagocita, pero sí endocita, tienen capacidad de presentar, gracias a ese proceso inicial, por CMH de tipo 2. Y ese CMH de tipo 2, vuelvo a repetir, va a estar participando o interactuando con los linfocitos T CD4. Mientras que, si el patógeno es intracelular, ¿sí? Ya está dentro de la célula, no lo fagocitan porque los virus no ingresan a las células por fagocitosis, lo hacen gracias a beneficios que ellos encuentran en la célula blanco. En ese caso, esos antígenos que son intracelulares van a ser presentados por otra vía diferente a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y van a interactuar con el linfocito T CD8 citotóxico o citolítico. ¿Sí? Por eso dice que hay intra o extracelular. Vamos a hacer diferencias acá si el antígeno está fuera de la célula o si está dentro de la célula.
¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, Eri, no hay preguntas. Bueno. Un poco que ya lo venimos diciendo, pero nos dice que justamente las moléculas accesorias van a ser necesarias para la activación. Esto quiere decir que para llevar a cabo la activación del linfocito, aparte del CMH, voy a necesitar otras moléculas accesorias que se denominan moléculas coestimulantes. Si no están esas moléculas accesorias, no se puede llevar a cabo la activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos. Todos esos procesos ocurren después. Bueno, y acá podemos ver lo que sería, por ejemplo, si un CD4 tiene contacto con un antígeno, fíjense que no hay respuesta, no pasa absolutamente nada. Yo necesito que este antígeno sea procesado por una célula presentadora de antígeno, se lo presente al linfocito T, y recién se va a generar la proliferación y luego la diferenciación de estos linfocitos, ¿sí? Que a esto lo deben haber visto como expansión clonal. Bueno, y a esta palabra que la utilizan mucho, ¿qué quiere decir, chicos? Que fíjense que dice que los CD4 están restringidos. O sea, restringidos quiere decir porque tienen la capacidad de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Sí? Mientras que el CD8, por supuesto, que va a estar restringido por el CMH1. O sea que el CD8 solamente tiene la capacidad de reconocer moléculas presentadas por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Bueno, y algunas dicen que son citosólicas y endógenas, eso lo vamos a ver ahora. Así no hablo más de lo mismo. Bien. Eri. Sí, acá estoy. Y no, pensé que como tenías internet inestable. No, sí, ya estoy bien. Estaba tomando agua. No, está bien, está bien. Sí. Bien, bueno chicos, acá fíjense, ¿qué tienen en común estas tres células? ¿Presentan antígenos? Bien, presentan antígenos. Bueno, fíjense que acá, de forma muy simple, vamos a ver que tenemos una célula dendrítica que está captando algún patógeno extraño, está afuera. Lo hace a través de un receptor, que lo van a ver la clase del viernes, que son receptores, pero de la inmunidad innata, porque la célula dendrítica es de la inmunidad innata. Entonces lo hace a través de este receptor, va a fagocitar este patógeno, lo va a procesar adentro y lo va a presentar acá en color verde por el complejo mayor de histocompatibilidad, y también la participación de moléculas, que son estas que están acá, que se llaman moléculas coestimuladoras. Acá fíjense que les ponen como B7, pero yo ya sé que la van a ver con como CD80 y CD86, que es la nomenclatura nueva. Pero de todas formas, si la ven como B7, recuerden que la nomenclatura nueva cambia ese número. Esa molécula está en la célula dendrítica y acá en el linfocito T naive. ¿Qué quiere decir naive? Yo les dije esto. Virgen. Bien, un linfocito virgen que presenta otra molécula que es CD28. ¿Qué es lo que va a pasar en esta situación? Que ese linfocito virgen o naive quiere decir que todavía no fue expuesto a ningún antígeno. Por lo tanto, la célula dendrítica le va a presentar por primera vez un antígeno y a su vez con las moléculas coestimuladoras va a llevar a cabo la activación de estos linfocitos. Fíjense que acá les dice activación de linfocitos T naive. Expansión clonal, diferenciación, porque la expansión clonal es esto que se van a formar muchos linfocitos y luego hay una diferenciación, hasta convertirse en células efectoras.
¿Se entiende, chicos, esta primera parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa con el macrófago? También dijimos que era una célula presentadora de antígeno. Bueno, el macrófago también va a fagocitar este patógeno, y lo que va a hacer el macrófago es que muchas veces necesita de que alguien lo ayude para eliminar lo que tiene en su interior. Pero ¿cómo avisa que tiene algo en su interior? Avisa, entre comillas, gracias a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que va a presentar acá el patógeno, y por ejemplo, este linfocito T va a reconocer y va a haber una interacción de liberación de citoquinas. Por ejemplo, el interferón gamma. El interferón gamma es una de las citoquinas que le permite al macrófago poder liberar, que ya se lo debe haber dicho la profe, diferentes sustancias con el fin de eliminar eso que tiene en su interior. A eso se lo conoce como activación del macrófago. Es como una ayuda, chicos, porque, bueno, no es como una ayuda, es una ayuda, porque este es un linfocito TCD4. Bien, y abajo podemos observar que tenemos el linfocito B. También era un presentador de antígeno. El linfocito B lo que va a hacer, gracias a sus receptores, que es el BCR, reconocer antígenos. Este tiene algo como muy característico. Él reconoce antígenos nativos, lo van a ver con esa definición, que quiere decir que son antígenos que no necesariamente tienen que ser procesados. Pero no es una respuesta tan efectiva como la que nosotros vamos a ver ahora gracias a los linfocitos T. Vamos a ver que este linfocito B entonces endocita gracias a su receptor, y luego por el complejo mayor de histocompatibilidad, acá en color verde, va a tener una interacción con el linfocito TCD4 que le va a permitir a este linfocito B madurar hacia lo que es un plasmocito. Un plasmocito ya es una célula dedicada y encargada y con mucha producción de anticuerpos, que es la que estamos viendo acá. Ya no tiene esa capacidad de reconocer antígenos, sino que el plasmocito se dedica exclusivamente a secretar anticuerpos. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, así que lo voy a nombrar así de forma muy simple, pero quiere decir cómo iniciamos esta respuesta, ¿no? La respuesta siempre la inicia la célula dendrítica, que va a captar ese antígeno o patógeno extraño, que la célula dendrítica va a migrar hacia los órganos linfoides secundarios. Por lo general hago referencia siempre al ganglio. Allí en el ganglio se va a llevar a cabo la presentación hacia el linfocito T naive para que éste prolifere y se diferencie. Inclusive, chicos, ese proceso de proliferación es cuando dicen que los ganglios están inflamados y que generan un poco de dolor, ¿no? Por supuesto que eso es normal, digamos, en este proceso. Bien, entonces, quien va a llevar a cabo el inicio de toda esta respuesta va a ser la célula dendrítica, gracias a que tiene esa capacidad de migrar, presentar los antígenos en el ganglio, para luego activar a los linfocitos. Bueno, y acá esto ya lo dijimos. Pregunta, ¿quiénes presentan los antígenos a los CD8? La respuesta va a ser siempre todas las células nucleares. Recuerden que si hablamos de todas las células nucleadas, ¿sí?, hacemos referencia a todas las células que tienen núcleo. Por lo tanto, cuando leen y me dicen, con excepción de los eritrocitos, bueno, ¿los eritrocitos tienen núcleo? No, no Profe. tiene. No, profe. No, profe, es anucleado. Bien, bien, bien. Entonces, siempre que estamos haciendo referencia a esto, son todas las células nucleadas, ¿sí? Cualquier célula que tiene núcleo tiene CMH de tipo 1. Mientras que las de CMH de tipo 2, ya lo dijimos, que estaban junto a las células presentadoras de antígeno profesionales.
Perdón, del CMH tipo 1. Del CMH tipo 2 solamente en las células presentadoras de antígeno profesionales. Bueno, ¿qué puede presentar el CMH de tipo 1? Siempre va a estar presentando antígenos que están dentro de la célula. Y si pensamos en patógeno, y bueno, el patógeno que primero se nos va a ocurrir siempre como patógeno intracelular son los virus, porque son sumamente abundantes y son todos intracelulares. Hay algunos parásitos, hay bacterias también, por supuesto, pero siempre tenemos que pensar que el antígeno tiene que estar dentro de la célula. Y ya voy a entrar en detalle, más en profundidad, pero más o menos para que vamos viendo cómo se lleva a cabo esta presentación. Fíjense que acá en esta parte de arriba solamente está mostrándonos la vía de tipo 2 y la parte de abajo la vía de tipo 1. Y ubiquémonos, chicos, en pensar qué células eran las de tipo 2. ¿Qué células eran las que tenían el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? Linfocitos T y B, profe. No son los linfocitos T. Las Son los células linfocitos presentadoras. T, macrófagos y células dendríticas. Bien, bien. ¿Por qué quiero que piensen eso? Porque quiero que piensen que esta célula tiene que tener sí o sí la capacidad de que ese antígeno que está fuera de la célula, que es extracelular, de ingresar. La célula dendrítica fagocita, el macrófago fagocita y el linfocito B endocita. Entonces, en fin, tenemos el antígeno fuera de la célula, ingresa hacia el interior, ¿sí? Se forma lo que ustedes ya tienen que haber visto, que son los famosos endosomas. Los endosomas tienen esa característica de poseer una vesícula que, mediante el agregado de enzimas y el cambio de pH, pasa a ser un lisosoma. O podemos decir que se fusiona con el lisosoma. ¿El lisosoma qué va a hacer? Va a degradar todas las enzimas hidrolíticas y a este antígeno de gran tamaño vamos a ver que lo termina degradando en partes muy pequeñas, ¿no? Como muestra acá el esquema. ¿Qué va a pasar con esto que vemos acá, estas muestras muy pequeñas? Fíjense en que continúan en la vesícula y dejo acá. ¿Por qué dejo acá? Porque por otro lado, vamos a ver que a nivel de lo que sería retículo endoplasmático rugoso, se está formando esta proteína de color verde, que esta proteína es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Pero no está, fíjense, en ese complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 disponible para unirse a un antígeno. Si ustedes ven el espacio en donde se debería alojar el péptido, está ocupado por algo que se denomina péptido clip, que es esto que está acá, y luego una cadena invariante, que es la que vemos acá. ¿Por qué ocurre esto, chicos? Justamente para que se aloje en ese lugar realmente un péptido, que ese péptido venga de un patógeno, ¿sí? Porque si acá se alojara cualquier péptido, estaríamos generando problemas. Entonces, fíjense en que el espacio está ocupado. Vemos que esto que se está formando en retículo endoplasmático rugoso, porque es una proteína, va a salir por una vesícula y se van a fusionar. A la hora de fusionarse, acá se degrada lo que sería el péptido clip, sale de ese espacio en donde se encuentra ese bolsillo, y se va a ubicar este determinante antigénico, ¿sí? Ocupando el espacio que debe ser. Acá recién ya podemos ver que tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que es este en color verde, con el determinante antigénico, que es esto que vemos acá en color marrón, para dirigirse hacia la membrana de estas células presentadoras de antígenos profesionales. Esto que vemos acá va a tener una interacción solamente, porque recién dijimos que estaba restringido, con el linfocito T CD4, que es el que vemos acá. ¿Sí? De todas formas ya se los voy a volver a mostrar. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, es un poco un cuento. Bueno, y acá vamos a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, ¿en qué células estoy acá?
Todas las células nucleadas. Los nucleados. Ah, muy bien, muy bien. Todas las células nucleares, ¿sí? A diferencia del caso anterior, acá yo tengo el antígeno dentro de la célula. Por eso ustedes cuando lean van a decir que puede ser un virus, que puede ser un tumor, que puede ser una bacteria intracelular, puede ser un parásito intracelular, pero tiene que estar dentro de la célula. Si se acuerdan, en biología vimos que las proteínas extrañas, anormales, suelen ser marcadas por la ubiquitina justamente para ingresar a un como tipo cilindro que se denomina proteosoma. ¿Qué hacía el proteosoma? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía con las ¿Hidroliza, proteínas? profe? Bien, muy bien. Lo que hacía el proteosoma era destruir estas proteínas, provocando una hidrólisis, y fíjense en que no destruye totalmente hasta el nivel de aminoácidos, sino que genera varios péptidos, que es lo que vemos acá. Bueno, entonces por un lado tengo esta formación de péptidos, y por otro lado, lo mismo que en el caso anterior, a nivel del retículo endoplasmático rugoso, se va a estar formando el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. A diferencia del caso anterior, que se unen en esta vesícula, acá estos péptidos van a ingresar hacia el retículo endoplasmático rugoso gracias a unas proteínas que se la conoce con la sigla TAP, que permiten el pasaje de estos péptidos hacia el interior del retículo endoplasmático. Allí dentro se une el CMH de tipo 1 con este determinante antigénico que va a seguir en una vesícula hasta fusionarse con la membrana plasmática y quedar expresado en esta membrana. Si podemos ver, siempre el complejo mayor de histocompatibilidad va a tener una importante interacción con el linfocito T CD8, que es lo que vemos acá. Bueno, estas serían las dos vías. Con algunos detalles, la vamos a ver ahora, pero en fin, esto vendría a ser lo más importante de las dos vías, ¿sí? Siempre es importante que ustedes se ubiquen en qué célula estoy, en dónde está el antígeno, porque lo demás es un poco como un cuento, digo yo. Bien. En detalle, lo que vamos a ver acá tiene que ver con la presentación por CMH de tipo 2. Cualquiera de los CMH, chicos, siempre que hablemos que es una proteína, tenemos que pensar que las proteínas se sintetizan en los ribosomas del retículo endoplasmático, por eso decimos retículo endoplasmático rugoso. Vemos que se forma así. También se está formando directamente lo que sería el péptido clip y la cadena invariante. Vuelvo a repetir que eso tiene que ver para que justamente no se ocupe ese espacio con ningún antígeno que no sea el que corresponda. A su vez que esta cadena invariante y este péptido clip le termina otorgando lo que sería una estabilidad de esta molécula. Bueno, vamos a ver qué se forma allí. Siempre que hablemos del retículo endoplasmático, existe un importante tráfico de vesículas, hasta que esta vesícula se puede llegar a fusionar con lo que sería, o lo que habíamos mencionado, que puede ser un endosoma. Allí, ¿qué va a ocurrir? Se va a degradar justamente esta cadena invariante, y también se va a terminar degradando gracias, bueno, a otra molécula que va a eliminar ese péptido clip, que es el que vamos a ver acá, en color azul, un poco más gruesito. Eso, bueno, que acá nos muestra quién sería la encargada de degradar, pero en fin, se degrada ese péptido clip para que quede este espacio libre del bolsillo y se pueda colocar allí dentro lo que sería el determinante antigénico. Ese determinante antigénico con el complejo mayor de histocompatibilidad 2 va a seguir a través de una vesícula hacia la membrana, en donde acá se fusiona con la membrana,
y luego se expresa. Acá, ¿a quién le tenemos que presentar entonces este antígeno? ¿A qué célula? CD4. Muy bien, muy bien. Perdón, Eri, hay Sí, una pregunta en el chat que te dicen, estoy tratando de descifrar lo que quiere Mariana, dice, el CMH1, el antígeno entra en el retículo endoplasmático y cómo entra. Esa es a ver, lo que ella dice. Cuando presenta por el CMH1, el antígeno, te pregunto sí, exactamente cómo ingresa al retículo endoplasmático. bien, sí. Ingresa a través de unas proteínas que son proteínas TAP. Ahí lo vemos en detalle al CMH de tipo 1, que es el que tengo ahora. Pero ¿se entiende Sí, dice CMH que de sí. tipo? Sí, dice que sí. Ah, bien, bien. Bueno, ya lo voy a explicar de nuevo, pero las proteínas TAP, que son estas que están acá, son justamente proteínas de transporte. Justamente lo que hacen es permitir el transporte del péptido hacia el interior. Ahora hablo de esta presentación de tipo, por CMH de tipo 1. Bueno, en este caso, chicos, yo les había dicho que el antígeno ya tenía que estar dentro de la célula, ¿sí? Bueno, por ejemplo, seguramente lo más estudiado en este caso siempre son los virus. Vamos a ver que los virus forman proteínas virales, forman parte de la estructura de los virus, y esas proteínas son anómalas, ¿sí? Son extrañas. Por lo tanto, no siempre, pero es probable que las células marquen estas proteínas con lo que se llama la ubiquitina, que la ubiquitina justamente es un indicador de que esa proteína tiene que ser destruida. Esa proteína puntualmente es destruida en esto que vemos acá, que se denomina proteosoma, que tiene esta estructura como cilindro. El proteosoma, que vemos acá que destruye la proteína, forma estos péptidos, ¿sí? Estos pequeños péptidos que en este CMH eran bastante pequeños, ¿no? Estos péptidos van a ingresar al retículo endoplasmático gracias a estas proteínas TAP, que son proteínas de transporte. Son proteínas transportadoras. Permiten el ingreso, como vemos acá, ¿sí? Las proteínas TAP permiten el ingreso de este antígeno que luego se va a unir a este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, bueno, que acá nos muestra dónde se está formando, y que luego va a seguir dirigiéndose, esto es 100% biología, chicos, porque después del rugoso seguirá el aparato de Golgi, a través de vesículas, y esto hasta que termina, digamos, lo que sería la fusión de la membrana plasmática, expresando ya el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, con su determinante antigénico, por supuesto, y siempre esa interacción va a llevarse a cabo con lo que sería el linfocito T CD8. ¿Se entiende? Sí, profe. Un poco más en detalle, pero como les digo, lo importante es que ustedes puedan entender este tema, ¿sí? Que a veces suele ser como un poco más difícil. Bien, bueno. Si se entienden, les voy a comentar que existe la posibilidad de que ocurra algo que se llama presentación cruzada, ya sea de la vía endógena o de la vía exógena. La presentación cruzada, ya como el nombre lo dice, ¿qué se imaginan que es? Perdón, Erika, ¿les aclaraste que era vía endógena y vía exógena? Profe, Perdón. Sí. puede ser que cruzada se refiere a que las tipo 2 sean de las células nucleadas y la tipo 1 de las presentadoras de antígenos. Sí. Bueno, eso es. O sea,
Exactamente. Lo que ocurre justamente es que se cruzan, como el nombre lo dice, las vías. Pero quizás no lo mencioné, no me di cuenta, pero cuando hablamos de la vía endógena, cuando hablamos del CMH y de la vía endógena, ¿a qué vía hacemos referencia? CD8. ¿Pero a qué CMH? ¿El tipo 1 o el de tipo 2? El tipo 1. Tipo 1. Bien, bien, bien. No sé si lo dije, Marce, perdón. Se Eh, llama vía endógena justamente porque el proceso parte de adentro de la célula y el antígeno está dentro de la célula. Y vía exógena es porque el antígeno está fuera de la célula. Y allí comienza. Sí, perdón, Marce. Sí lo dijo, profe. Bien, entonces yo no lo escuché, porque esa es una de las preguntas. ¿Qué diferencia hay entre la vía endógena y exógena de presentación de antígenos? Por eso, entonces yo no lo Perfecto. perdón. Perfecto, perfecto. No, pero está bien, porque a veces yo tampoco sé si lo dije, así que está bien. Bueno, de todas formas, para explicar un poco mejor esto, chicos, que justamente la presentación cruzada es un proceso sumamente importante, sobre todo en la célula dendrítica, porque quiere decir que va a estar presentando un antígeno extracelular, termina presentándolo por CMH de tipo 1. Y un antígeno intracelular lo puede terminar presentando por CMH de tipo 2. O sea, lo que estoy haciendo, al margen de lo que tienen ustedes escrito ahí, es justamente cruzar este proceso. Encontré una diapositiva para mostrarles esto de otra manera, así que ya se los voy a mostrar luego, porque acá justamente estaba pensado para eso. Bien, como para ir finalizando, pero después les voy a hacer un breve resumen, nos pregunta, un poco anticipando a lo que serían las próximas clases, de por qué los linfocitos T solo reconocen péptidos extraños. Y en realidad, solo reconocen péptidos extraños porque acá tienen las respuestas, fueron educados. ¿Qué quiere decir que fueron educados? Que a lo largo que nosotros estamos formando estos linfocitos, a esos linfocitos los vamos educando, presentándoles antígenos propios. Como les dije, eso se hace para generar tolerancia y no formar linfocitos que sean autorreactivos. Si esto sale bien, no vamos a desarrollar patologías, pero ¿qué creen? ¿Esto saldrá siempre bien o en algunas situaciones pareciera que no? Y no, en algunas no. Enfermedades autoinmunes. Puede fallar. Bien, bien, bien. Justamente es uno de los motivos por los cuales se forman, se generan las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, para que no ocurra esto, los linfocitos les mostramos muchos antígenos propios y luego salen a circulación para solamente ser reactivos cuando aparezca un antígeno extraño. Bien. Bueno, acá hace referencia a que hay péptidos que tienen capacidad de generar mayores respuestas, por eso se llama inmunodominancia, tiene que ver con que dentro del mismo antígeno hay diferentes péptidos y que algunos tienen como, o se eligen mejores respuestas para generar lo que sería la proliferación y luego diferenciación de estos linfocitos. Solamente para mencionarlos, a qué se denominan superantígenos, que ya un poco el nombre lo dice, los superantígenos son antígenos que pueden generar activación de linfocitos T sin necesidad de ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Y estos superantígenos por lo general suelen ser proteínas formadas por bacterias, que generan ya ellos solos toda una respuesta inflamatoria, por supuesto que sumamente tóxica, porque imagínense que están activando linfocitos sin pasar por todo este proceso que yo les mencioné. Esto es solamente para tener en cuenta y para que se entienda a qué hace referencia lo que serían los superantígenos.
Bueno. Un poco más de lo mismo, pero vuelvo a mostrarles las células presentadoras de antígeno que están presentando por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Lo podrán hacer por el 1? En la cruzada, Los macrófagos, sí. Algunos. Bien. ¿Tendrán CMH de tipo 1 estas células? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe, ¿Por qué? porque todas las células nucleadas Bien. poseen Nucleado. Bien, por lo tanto tienen CMH de tipo 1. Y qué bueno que me digan eso, porque en realidad la presentación cruzada hace referencia, escuchen, que el antígeno es extracelular y se presenta por CMH de tipo 1. Esa es una presentación cruzada. Y el antígeno es intracelular y se presenta por CMH de tipo 2. Pero es diferente a lo que yo estoy diciendo acá, porque acá estoy diciendo que el macrófago, sí, por supuesto que tiene CMH de tipo 2, pero también tiene CMH de tipo 1. ¿Se entiende o genera un poco de mareo, Marce? Sí, Eri, sí se tiene, al menos no preguntan los chicos en el chat. Bueno, entonces, el macrófago, por supuesto, va a fagocitar, como ya dije, y va a interactuar con el linfocito TCD4 para poder generar una activación y que este macrófago pueda destruir lo que tiene en su interior. A nivel del linfocito B, el linfocito B endocita, ese antígeno extracelular, lo presenta también por CMH tipo 2, y acá se genera una colaboración muy importante que le permite al linfocito B madurar a plasmocito y generar anticuerpos. En el caso de el CD8, vamos a ver que necesita de la presentación del antígeno por parte del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. El CD8 detecta este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y directamente el CD8 libera perforinas, granzimas y destruye esta célula. Se entiende que esta célula está infectada por un virus o que es una célula tumoral, por ejemplo, ¿no? Bien. Y por último, bueno, de nuevo un detalle de por qué es tanta la variación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Acá nos muestra que se alojan en el cromosoma 6, que tenemos HLA de tipo 1, 2 y 3, ya les voy a mostrar quiénes son los de tipo 3. El polimorfismo, que es una de las características, hace referencia a la gran variedad y diferencias que hay en la misma población de estos genes. El poligenismo, justamente que hay varios genes para el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Y la codominancia, como les dije, que eran genes maternos y también genes paternos. Bueno, acá vemos lo que sería el cromosoma 6 en el brazo corto, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, que en realidad son citoquinas, y a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Sí? Más o menos donde se ubican. Bueno, y acá los genes. Siempre que hablemos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, vamos a ver que hacemos referencia a las siglas A, B y C. Bueno, acá tenemos la C, acá tenemos la B, acá tenemos la A. Y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, de P, de Q y de R. Acá nos muestran otros genes, que si bien los vimos, pero solamente para que vean que están bastante cercanos, como por ejemplo las proteínas transportadoras. Por ejemplo, acá tenemos algunas citoquinas. Bueno, no es necesario que sepan en detalle esto, pero sí que sepan por qué es tan variado el CMH. Bien. Preguntas, chicos. Tengo otras diapositivas que quiero mostrarles. Como quien hacemos un repaso. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe.
Profe, Sí, usted había nombrado unas moléculas accesorias que eran necesarias para la activación. ¿Puede ser? sí, moléculas coestimuladoras. Coestimuladoras. Ah, bien, era eso. Sí, Gracias. no, por favor. De todas formas, eso lo vamos a ver en detalle, pero la pueden ver como B7, pero la nomenclatura nueva ya las menciona como CD80 y CD86. Bueno, les muestro rapidito como haciendo un detalle de lo más importante, ¿sí? Las preguntas. Entonces, ¿cómo reconocen a los antígenos los linfocitos T? ¿Quién se anima a decirme? ¿Los reconocen mediante el marcador, profe? ¿Quién es el marcador? El linfocito T posee un marcador, un receptor que sería el receptor del linfocito T que se une al mecanismo de histocompatibilidad. Bien, o sea que la interacción va a ser entre el receptor del linfocito T y el complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno. A ver, perdón que tengo un poco obstruida la luz. Entonces, los linfocitos T, ya dijimos que no reconocen cualquier antígeno, sino que tienen que ser péptidos antigénicos. Hicimos mención con la profe de que a eso lo denominábamos determinantes antigénicos, pero la palabra péptido hace referencia a que tienen que derivar de una proteína, ¿sí? No pueden ser lípidos, no pueden ser hidratos de carbono. Y bueno, acá la diapo nos muestra que justamente, ya lo mencioné, vuelvo a decirlo, pero quien va a encargarse de generar la activación de los linfocitos es justamente la célula dendrítica. Por ejemplo, acá nos muestra una célula dendrítica de piel, que se llama como célula de Langerhans, que lo que hace justamente es fagocitar un patógeno extraño, y al tener esas dendritas le permite migrar hacia el ganglio para generar lo que sería la presentación del antígeno. Bueno, ahí en detalle, de todas formas ya lo vimos. Bueno, el encuentro se va a hacer siempre en los órganos linfáticos secundarios, en donde los linfocitos van a ingresar por una vía y, los linfocitos retornan por lo que sería la linfa, y los linfocitos vírgenes ingresan a los ganglios desde la sangre. Los linfocitos vírgenes o naive eran los linfocitos que todavía no habían sido expuestos a ningún antígeno. Esto que vemos acá lo van a ver con la profe más en detalle, pero solamente para mencionarles que este es el receptor del linfocito T, y acá vemos que acompaña a este receptor lo que serían correceptores. Se denomina, y esto espero que no se confundan, al receptor del linfocito T se lo conoce justamente con la sigla TCR, porque es el receptor del linfocito T. Y mencionarles que acá en esta zona es en donde se va a encontrar justamente el determinante antigénico unido al complejo mayor de histocompatibilidad. Perdón, Eri. Sí. Una alumna pregunta, dice que en el cronograma estaba el tema de hoy para el viernes y hoy era receptores. Les comento que no son invertidos. Por eso la profe Erika les está diciendo continuamente que el viernes vamos a ver receptores de la inmunidad, tanto innata como adquirida. Y complejo mayor de histocompatibilidad, que estaba programado según cronograma para el viernes, lo estamos viendo hoy. Pero sí se ve el tema de receptores, chicos. Gracias, y era para aclarar eso, porque me preguntaban por el chat si ya habíamos dado la clase de receptores. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Buenísimo que estén muy atentos. Bien, sí, hemos invertido la clase, chicos. Entonces, y esto solamente es un detalle, porque bueno, me gustaron algunos dibujos. Fíjense que acá nos muestra lo que sería todo el antígeno. Bueno, obviamente que el color es a modo que se entienda, que este antígeno va a ser procesado, como vemos que se generan cortes, y que luego de todo esto que vemos acá, solamente se va a presentar una porción sumamente pequeña,
lo llamamos determinante antigénico, pueden verlo también como péptido antigénico, pero quería mencionarles que esta era una molécula lineal. No es toda una estructura conformacional, sino que es una molécula lineal de muy pocos aminoácidos, muy poco del complejo, del CMH de tipo 1 era entre 8 y 11, y del CMH de tipo 2 era entre 20 y 30 aminoácidos, ¿sí? Bueno, acá vemos que esto va a tener una importante interacción y sumamente directa con el receptor del linfocito T, TSR. Perdón, Eri. Sí. En la diapositiva anterior les mencionas que el determinante antigénico es sinónimo de epitope. Que eso quería aclarar, que el epitope es la zona del antígeno reconocida por el sistema inmune. Sí. Son todos sinónimos, chicos. Decir determinante antigénico, decir epitope es exactamente lo mismo, porque es esa zona del antígeno que genera una respuesta inmune. Gracias, Eri. Era para aclarar que eran sinónimos. Sí, perfecto, porque a veces depende de la bibliografía, pueden verlo con distintos nombres. Bueno, y acá de nuevo, lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, aclarando que acá necesito de la beta-2 nitroglobulina para estabilizar esta molécula. Y acá algo que también mencioné al principio, que mencionarlo como CMH, MHC y HLA es lo mismo. Estamos haciendo referencia, o por lo menos estamos hablando de las mismas moléculas, ¿sí? De todas formas, no nos molesta las siglas, pero siempre y cuando ustedes sepan qué quieren decir esas siglas. Bien. Perdón. En este caso podemos ver que nos muestra, bueno, acá se ve lo que sería como quien está viendo esto desde arriba, y podemos ver que queda como un espacio de bolsillo, en donde en ese bolsillo se va a alojar justamente esa pequeñísima fracción. Si bien aclara la diapositiva, chicos, que se pueden alojar estos determinantes antigénicos diferentes, pero siempre tenemos que pensar que es uno por vez. O sea que acá en este bolsillo solamente ingresa uno por vez, pero pueden ser diferentes, y son diferentes, ¿no? Bien. Nos dice que en esta zona, al alojarse ese determinante o ese péptido antigénico o el epítope, hay una importante interacción. No es casual que se unen ahí, sino que hay una interacción que en las diapositivas anteriores les mostré a modo de una estructura, como si fuese que encaja de forma muy perfecta esto que vemos acá. Bueno, ya dijimos que el CMH va a presentar los péptidos que justamente son procesados dentro de células para ser presentados a los linfocitos T, que allí se va a llevar a cabo lo que sería el comienzo de la inmunidad adaptativa, porque a partir de que la célula dendrítica realiza esto en los órganos linfáticos secundarios, se genera la activación de los linfocitos, tanto de los CD4 como de los CD8, con el fin, por supuesto, de eliminar siempre el patógeno. Y vamos a ver que esto que yo les mencioné, que en realidad me gustó mucho, el CMH tiene la característica de ser muy diferente, ya les hablé de lo que era el poligenismo, polimorfismo y la codominancia, pero acá encontré la manera de que se pueda visualizar en qué situación y cómo se presentan. Ya dijimos que estos genes se encontraban en el brazo corto del cromosoma 6, un poco de lo que serían la información de estas moléculas. Cuando hablemos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, hago referencia a esta zona, el complejo mayor de histocompatibilidad acá. Las de clase 3 son moléculas que si bien son muy importantes en el sistema inmunitario, pero no participan en este proceso. Bueno, ya dijimos también que el polimorfismo, como que eran sumamente diferentes dentro de la población. Y acá podemos ver, chicos, que me gustó mucho entender esto de los colores, para que ustedes puedan ver, por ejemplo, la unión de
lo que sería una pareja y cómo puede ser posiblemente los hijos. Fíjense en que la codominancia hace referencia a que en este caso este hijo está expresando el CMH verde, lo digo en color para que se entienda, de la madre, y el azul o celeste del padre. Y a su vez este otro hijo, que fíjense en que son hermanos, pueden estar presentando el amarillo de la madre y el rojo del padre, ¿sí? Y así sucesivamente para que ustedes vean cómo se lleva a cabo este proceso, qué es la codominancia, por qué son tan diferentes estas moléculas. Bueno, y acá también nos muestra lo que serían las posibilidades, en este caso mostrándonos en diferentes colores. Esto es diferente a esto por las dudas. A esto se denomina, a estos conjuntos de alelos, que si se acuerdan los alelos era, digamos, cada gen, pero diferentes, o cada versión del gen. Cuando hablábamos de los alelos, era por ejemplo cuando veíamos genética, yo les hablaba de el color rojo y el color blanco. Eran diferentes, pero estamos hablando de que es un mismo gen. Porque por supuesto que uno presenta al padre y otro presenta a la madre. Y estos genes se heredan y se denominan como haplotipo porque son muchos genes que se heredan todos juntos. Fíjense que a la hora de heredar, perdón, todo esto que vemos acá, en este caso va todo junto. Y esto que vemos acá también va todo junto, ¿sí? A eso se lo denomina haplotipo. Bien, bueno, creo que esto también ya lo dijimos. Acá tienen las excepciones del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, eritrocitos, bueno, el sincicio trofoblasto, que justamente no expresan CMH de tipo 1. Y también pueden alcanzar a leer, chicos, que hay células que no expresan, pero que pueden ser inducidas a expresar estos complejos mayor de histocompatibilidad. Bien, por último, lo que serían las vías endógena o podemos decir biosintética, también la pueden ver con ese nombre, que era cuando hablábamos de la proteína citoplasmática, el proteosoma, bueno, la proteína TAP que permite el ingreso, la unión del CMH de tipo 1, que está unido a chaperonas, porque son las chaperonas las que están justamente estabilizando esta proteína, y luego la unión con ese péptido antigénico, epítope determinante, como ustedes quieran, que se va a dirigir hacia la membrana. Esa vendría a ser la vía o CMH de tipo 1. En el CMH de tipo 2, bueno, teníamos la formación de este complejo mayor de histocompatibilidad en el retículo endoplasmático, que luego, bueno, se acuerdan, tenía el péptido CLIP, la cadena invariante, se va a encontrar en el endosoma. ¿Con quién se va a encontrar el endosoma? Con algo que ingresó de afuera de la célula, que fue, por supuesto, que destruido gracias a las enzimas hidrolíticas de los lisosomas, por eso acá les muestran estas tijeras, y que luego se va a generar la unión de este CMH de tipo 2 con este determinante antigénico, para luego ser expresado, acá, por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 hacia lo que sería el linfocito TCD4. Bueno, acá vemos el ingreso del antígeno, ¿no? El CMH de tipo 2 está como su surco, digamos, está alojado con lo que sería el péptido CLIP y lo que sería la cadena invariante. Para eso existen proteasas justamente que se van a encargar de romper eso para que luego pueda alojarse puntualmente el determinante antigénico que viene del antígeno. Bien. Bueno, fíjense en que acá nos estaría mostrando, voy a tratar de no generar mucho mareo, pero nos estaría mostrando cómo se puede llevar a cabo una presentación cruzada. ¿Y cómo se puede llevar a cabo? Vamos a pensar que acá tenemos un fagosoma, es decir, algo que ingresó de afuera de la célula. ¿Qué puede pasar en este fagosoma?
que se escape, chicos, una proteína del fagosoma, por lo tanto el antígeno estaba fuera de la célula. ¿Y acá en qué célula estoy? Macrófago, linfocito B, célula dendrítica. Si se escapa, esa proteína puede ser marcada por ubiquitina, ser degradada por proteosoma y seguir toda la ruta del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Por eso les dije que la presentación cruzada quiere decir que yo, acá, por CMH de tipo 1, estoy presentando un antígeno que es extracelular. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por supuesto que puede ocurrir lo mismo por el CMH de tipo 2, gracias a que las células realizan un proceso que se llama autofagia. La autofagia por lo general se encarga de degradar todo lo que tiene que ver con una célula que cumplió su tiempo de vida media. Lo hace con el fin, bueno, de reciclar algunos nutrientes, también para eliminar algunos patógenos. Y lo que puede ocurrir acá es que se forme un autofagosoma que se justamente fusione con lo que sería un lisosoma. Al fusionarse ese autofagosoma con un lisosoma, vamos a ver que es un antígeno que en realidad está dentro de la célula, pero que termina siendo presentado por lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. No sé si ayuda o no la diapositiva, pero en fin, decirles que se estaría cruzando de vía, ¿sí? Vuelvo a decir, el antígeno es intracelular, ¿sí? Está dentro de la célula, pero se fusiona con el lisosoma y continúa la ruta de CMH de tipo 2 para luego expresarse en lo que sería la membrana celular. Este proceso es muy común que se lleve a cabo gracias a la autofagia, quiere decir que las células fagocitan otras células, con los fines de reciclar, la mayoría de las veces, nutrientes. Bien. Bueno, ¿preguntas? En el No, chat profe. no hay. En el chat no hay. No, profe. No, profe, muchas gracias. Bien, bueno, esto sería todo lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Te preguntan, Eri, ¿de dónde pueden leer este tema, el tema de hoy? Bien, bueno, la mayoría de los dibujos que vieron en la primera parte son de lavas. Pero de todas formas, cualquiera de los dos libros van a ver, ya sea el Fireboy o Avas, van a ver prácticamente lo mismo, porque un poco que es, a modo de cuento, es igual la vía de presentación antigénica. Suele ser más difícil y yo siempre quiero que hagan detalle de quién está presentando, a quién están activando, porque ahí me parece que siempre se suele generar una confusión. Aparte lo vamos a mencionar continuamente a la presentación antigénica por parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Así que continuamente vamos a estar remitiendo a la clase de hoy, que la profe nos dio muchos detalles, pero lo principal es saber qué población en realidad se estimula cuando es presentada por proteínas de clase 1 o por proteínas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Lo vamos a mencionar continuamente, chicos. Exactamente. Bien, y no sé si hay alguna otra preguntita del cuestionario. En el cuestionario sí, del complemento, del complemento vamos a ver, vamos a recordar, si les parece, lo que hemos visto en el teórico, pero todo lo que hemos visto en el teórico está para responderlo. Por ejemplo, la primera pregunta les dice: ¿a qué inmunidad pertenece el sistema de complemento? Ustedes saben que el sistema de complemento lo habíamos definido desde un comienzo como que son factores solubles que están encargados de la respuesta inmune. Ahora, la pregunta
dice, ¿a qué tipo de inmunidad pertenece? A ver, ¿qué me responden a eso? Mayormente a la innata, pero también a la adquirida por una de las vías. Claro, claro. En realidad yo les comentaba que es un mecanismo efector de la inmunidad innata y fue primeramente descubierto o estudiado como mecanismo efector de la inmunidad innata. Pero ustedes saben que hay tres vías de activación del sistema de complemento como mecanismo efector y una de esas vías involucra al anticuerpo. ¿Qué vía es la que requiere de la unión antígeno-anticuerpo para ser activada? La vía clásica. Sí, bien, me contestas bien. Entonces, si bien en un principio se pensaba que era un mecanismo efector propio de la inmunidad innata, hoy se sabe que una de las vías es inducida o activada por medio de la presentación antígeno-anticuerpo. Esa era la vía clásica. ¿Y por qué? ¿Qué hacía esta exactamente? ¿De qué manera esta unión antígeno-anticuerpo o este complejo antígeno-anticuerpo activa la inmunidad, activa al sistema de complemento por la vía clásica? ¿De qué manera? ¿Qué hace el antígeno-anticuerpo para activar a la vía clásica? ¿Se acuerdan cómo empezaba la activación de la vía clásica? Por el componente número 1 del complemento, ¿sí? Y dijimos que el componente número 1 del complemento estaba formado por, es el primer componente del complemento, estaba formado por tres glicoproteínas, la C1Q, la C1R y la C1S. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, Bueno, lo están escribiendo por el chat. Bien, gracias. Y que la C1Q era la que tenía el sitio de unión para la fracción FC de las inmunoglobulinas. Entonces, para que se active el complemento, se requiere que la inmunoglobulina, a través de su fracción FC, se pueda unir al C1Q. ¿Sí? Por eso es necesaria la presencia del antígeno unido al anticuerpo. ¿Me entienden, chicos? Para activar la vía clásica, ¿me entienden? Sí, Sí, profe. sí, Bueno, dicen que sí. eso era para completar la pregunta número 1, ¿sí? Bien, la pregunta número 2 les dice, ¿dónde se sintetizan las proteínas del complemento y qué características presentan estas proteínas para impedir que se activen espontáneamente? Vamos por partes. Este conjunto de proteínas que forman parte del sistema de complemento, ¿a dónde se sintetizan? ¿A dónde, chicos? ¿En qué tejido, chicos? Lo tienen que haber visto, seguro. ¿Mm? ¿Dónde? ¿No hay respuestas en el chat, Eri? No. Bueno, Sí, sí, ahí está Mercedes, en el eh, patocito, lo está bien, preguntando. bien, en el hígado, ¿sí? Bien, bueno. Entonces, y la segunda pregunta involucrada a esto mismo dice, ¿qué características presentan estas proteínas para no activarse espontáneamente? Porque normalmente estamos produciendo las proteínas del complejo de mayor, perdón, las proteínas del sistema del complemento. Pero, ¿por qué no se activan espontáneamente? Porque son simógenos, exacto, ¿sí? Y los simógenos eran, ¿qué eran los simógenos? ¿Cómo lo definían? Como Enzimas proenzimas. inactivas. Claro, inactivas, que necesitan de un procedimiento o de un proceso hidrolítico para poder activarse. Bien, es por eso. Después le dice la pregunta número 3, ¿cuál es la importancia del sistema del complemento? Es un mecanismo efector del sistema inmune importante. ¿Por qué?
Y ahí nos remitimos a las funciones que tiene el sistema de complemento. A ver, por ejemplo, ¿por qué es importante? Cuando se pone en marcha, ¿qué hace? ¿Mm? ¿Promueve qué? Una de las funciones es promover la fagocitosis. Bien, eliminar el microorganismo exacto. Es importante porque de algún modo elimina el microorganismo invasor, me dicen. Bueno, de algún modo eliminan ese agente extraño. Puede ser promoviendo la fagocitosis, puede ser a través de las anafilotoxinas, que ya en otra pregunta les preguntan, valga la redundancia, que son las anafilotoxinas, inductores o estimuladores de reacciones inflamatorias. Esos son Bien. las anafilotoxinas. Y también a través del complejo de ataque lítico que se formaba en la membrana. ¿Sí? A eso hace referencia la pregunta número 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, la pregunta, bien, gracias. La pregunta número 4 les dice, indiquen la vía de activación más activa, más antigua, perdón, y cómo es su mecanismo de activación. La vía más antigua dijimos recién que no era la vía clásica. La primera que se conoció era la vía alternativa. Cuando se refiere más antigua, se refiere a cuál fue la primera vía que se conoció o que se estudió. Es la vía alternativa. Bien, la vía alternativa, ¿cómo se pone en marcha, chicos? ¿Por la presencia de qué? Claro, claro, pero es porque... Microorganismos, profe. Claro, porque hay por la presencia de algunas moléculas, como por ejemplo polisacáridos, lipopolisacáridos, que están presentes, no son moléculas, son macromoléculas, perdón. Es por medio del reconocimiento de macromoléculas, como por ejemplo los polisacáridos o los lipopolisacáridos, que están presentes en algunos microorganismos, ¿sí? Y que me dicen por el componente 3 del sistema de complemento. Bien, porque en realidad hay una fracción del componente 3 del sistema de complemento que reconoce estas macromoléculas, que es la C3B. Muy bien, por el chat me dicen la C3B, exacto. Yo les contaba que normalmente se producen pequeños productos de la hidrólisis del componente 3 del complemento. Sin embargo, no estamos continuamente activando la vía alternativa. ¿Por qué? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Bien. ¿Por qué no estamos continuamente activando la vía alternativa? A pesar de que normalmente hay C3B en nuestro organismo. A pesar de que normalmente el componente 3 del sistema de complemento se encuentra una pequeña fracción de él hidrolizado. Porque hay proteínas inhibidoras. Porque, bueno, me dicen porque necesitan el factor B y D, eso es parte de la vía alternativa. Está el factor B y D también. Pero si no está el C3B, el factor B y D y la propardina, no funciona, por decirlo de esta manera. Me contestaste algo, una alumna de voz alta. Soledad, ¿fuiste vos? ¿Qué dijiste? Porque hay proteínas inhibidoras como el factor H. Claro, claro, porque hay proteínas que inhiben esa pequeña porción o esa pequeña fracción del componente 3 hidrolizado que tenemos normalmente. Es la proteína H y la proteína I. Son inhibidoras. Pero cuando aparece un microorganismo en nuestro sistema que presenta polipéptidos o glicoproteínas, lo que hace esa pequeña fracción de C3B que se hidroliza normalmente es ser absorbida por ellas y protegerlas de las proteínas H e I que tenemos normalmente para frenar la activación de la vía alternativa. ¿Sí? Entonces,
cuando llegan esas macromoléculas que están presentes en las membranas de los microorganismos, se pone en evidencia el factor C3b, ¿sí? Por eso se activa. Bien, las proteínas H e I entonces son proteínas que normalmente nos protegen para la activación de la vía alternativa. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. La pregunta que sigue les dice, ¿qué relevancia tiene la amplificación de la cascada de activación? ¿Qué relevancia podrá tener? Porque esta es una cascada, es decir, el sistema de complemento se activa en cascada y como todo sistema que se activa en cascada, se amplifica. ¿Qué importancia tendrá o qué relevancia tendrá? ¿Mm? ¿Qué relevancia tendrá, chicos? Bueno, en realidad el formar el complejo de ataque lítico lo va a formar en la vía al final. En formar el complejo de ataque lítico es una respuesta que deberías dar para si te preguntan cuáles son las funciones de la activación del sistema de complemento. Más rápido, me dice, es un ataque. En realidad, la importancia que tiene la amplificación es que muy pequeña cantidad de antígeno presente en el medio provoca una respuesta amplia, una respuesta exacerbada. Eso es en realidad. No se necesita tanta cantidad de antígeno como para que el sistema del complemento llegue o cumpla con su finalidad. Eso sería la relevancia de que sea un sistema de amplificación de señal. ¿Algo para aclarar en eso, Erika? Pero se entiende. No, porque está perfecto, justamente es para generar toda esa respuesta exagerada que a veces hace el complemento, porque en realidad dentro de las funciones del complemento siempre se destaca que la más importante es la de generar inflamación. Claro, claro. A través de esos factores que quedan libres en el medio, que ya lo vamos a mencionar en una pregunta posterior. Pero se entiende, chicos, la importancia de que sea un mecanismo de amplificación, porque se necesita muy poca cantidad de antígeno para que la respuesta sea exagerada, por decirlo de una manera. Después dice la 6, ¿cómo se integra la vía clásica con la vía de las lectinas a la vía alternativa? Se integran a través del componente 3, ¿se acuerdan? Porque todas las vías terminan formando el complejo C3 convertasa. ¿Qué era el complejo C3 convertasa? ¿O cuál era? Claro, así me responden. Bien, bien, Ariana. Me decís porque las tres vías convergen en la formación del C3 convertasa. Y el C3 convertasa, como su nombre lo indica, tiene la función de clivar al componente 3. Y el componente 3, a su vez, va a formar, cuando ha sido clivado, el complejo C5 convertasa. Y el complejo C5 convertasa es el que va a clivar al componente 5 y va a dejar el C5A libre en el medio y el C5B va a quedar anclado en la superficie del antígeno para que luego se una a él los otros componentes, el C6, C7, C8 y todas las subunidades que forman el C9 y terminan formando el complejo de ataque lítico. ¿Sí? ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Bueno, después dice, justifique la siguiente sentencia. Para la activación de la vía clásica se requiere el contacto previo con el patógeno. Ya lo dijimos recién. ¿Por qué? Porque el contacto previo con el patógeno genera anticuerpos. Y la vía clásica se pone en marcha mediante la unión antígeno-anticuerpo. Me preguntan por el chat cuántas unidades polisacarídicas de C9 hay.
Bueno, sí, generalmente son 18 o más, pero las que forman el complejo de ataque lítico son aproximadamente 18 subunidades de C9. Bien. Bien, yo ahí le respondí, pero pensé que estaba haciendo... Perdón, Eri, yo estoy leyendo y ese- no veo quién lo pregunta. Está bien. Sí, no, yo respondí que se polimeriza la C9, pensé que estaba preguntando eso. Sí, en realidad eso es lo que te pregunta. El C9 Ah, llega, pero llegan varias subunidades porque se polimeriza. ¿Y cuántas perfecto. subunidades? Y por lo menos 18. Hasta 18 pueden ser. Bueno, son detalles muy pequeños esos, chicos. No hace falta tanta minuciosidad. Después dice, ¿cómo explicaría que estando los factores del sistema de complemento y los anticuerpos presentes en el suero, no ocurra una activación espontánea del complemento? A ver, ¿cómo explicaría que estando los factores del sistema de complemento y los anticuerpos presentes en el suero? Bueno, porque, a ver, ¿cómo lo explicaría? Si están los factores y están los anticuerpos, no ocurre una activación espontánea del complemento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque faltarían los desencadenantes. Porque es soledad, Faltarían los desencadenantes. claro, es el antígeno. Negables, ¿Sí? claro. Claro, faltaría el antígeno, exacto. Después les dice, identifique los componentes del complemento, obviamente, con función de quimioquinas, opsoninas, anafilotoxinas e integrantes del complejo de ataque de membrana. Los integrantes del complejo de ataque de membrana, ya dijimos, C5, pero C5b, C6, C7, C8 y las subunidades polimerizadas de C9. Esos serían los componentes del complejo de ataque de membrana. Las que actúan como anafilotoxinas, lo habíamos visto la clase pasada en un cuadro, pero las anafilotoxinas particularmente serían C3A, C4A y C5A. ¿Sí? ¿Por qué las llamábamos anafilotoxinas? Por lo que les dijo recién la profe Erika, una de las funciones más importantes del complemento es inducir al mecanismo de inflamación. Estas son anafilotoxinas porque encuentran receptores en células como por ejemplo las células cebadas, los basófilos, las plaquetas, y provocan la liberación de histaminas, leucotrienos y mediadores químicos que van a ser los responsables del proceso de inflamación. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿qué subunidades, la C3A, la C4A y la C5A, son consideradas anafilotoxinas? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, bien. Y las que tienen actividad quimiotáctica, por ejemplo, C5A es uno de las fracciones del complemento que tienen actividad también quimiotáctica. ¿Qué significa eso? ¿Mm? ¿Qué es actividad quimiotáctica? Es cuando atraen células en la inflamación, ¿puede ser? Es la que atrae a las otras células al sitio y para desencadenar el proceso de inflamación. Quimiotaxis es la migración, por ejemplo, de leucocitos hacia el lugar a donde se ha activado el complemento. Eso es quimiotaxis, migración de leucocitos. Y las que actúan como opsoninas son C3b y C4b, porque tienen la C3b y C4b tienen la capacidad de unirse a las partículas o a las células y recubrir la superficie. A ese recubrimiento de superficie se le llama opsonización. Y luego, la presencia de estas moléculas van a permitir la fagocitosis.
Eso es opsonizar, marcar para fagocitar posteriormente. ¿Algo para aclarar de eso, Erika, o les mencioné todo lo...? No, me parece que está súper completo. Lo que sí, Marce, que nos están quedando un poquitito tiempo, no sé si faltan muchas preguntas. No, ya termino. Ah, perfecto, Me perfecto. interesaba esa, porque la otra dice... no, porque las otras hablan del complejo de ataque de membrana, qué es y cuál es la importancia que presenta. Y bueno, y las otras que quedan las pueden analizar y si no las vemos la clase que viene. Pero hasta el momento, ¿va quedando claro el sistema de complemento, chicos? Sí, profe. Bueno, necesito que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a analizar, vuelvan a ver las preguntas de la guía, porque cuando tomamos estos temas siempre vemos que hay muchas confusiones. Entonces, para evitar arrastrar errores, vayan viéndolo desde ahora. Pero no, son esas las más importantes, Erika, que quería comentar. Excelente, buenísimo. De todas formas, yo digo que si hay algo que beneficia este sistema virtual, es la posibilidad de los chicos de volver a ver las clases. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta de la guía ni de lo que hicimos hoy, yo creo que podemos ir terminando la clase, Erika. Sí, sí, sí. Tienen clase a las 7, me dicen. Bueno. Ah, bueno. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Bueno. No, por favor, chicos. Bueno, entonces el viernes continuamos con los teóricos. Así es. Bueno, chicos. Bueno. Gracias, Erika. Nos vemos entonces. No, gracias a vos, Marcia. Chao, chicos. La próxima. Chao, bien, profe, Chao, nos chicos. vemos. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe.